Cordial saludo para todos. Continuamos entonces con el segundo módulo de este curso virtual, Generalidades del tratamiento para trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Mi nombre es Ana Belén Giraldo Álvarez, soy médica en Telesalud, Universidad de Caldas. Para tener en cuenta, en este segundo módulo tocaremos los aspectos generales del tratamiento sin detenernos en los aspectos específicos porque esto se desarrollará a lo largo del módulo. Entonces, el contenido planteado es el siguiente: a grandes rasgos, una introducción, unos aspectos acerca de la recuperación, elementos generales sobre el tratamiento, en especial centrados en la tamización y la planificación del mismo, y para cerrar, unas conclusiones. Para empezar, y como lo vimos en el módulo 1, los trastornos por uso problemático de sustancias tienen un importante impacto multidimensional. Esto quiere decir que afecta desde diferentes esferas la vida del paciente, la vida de la familia, la vida de la sociedad, la vida institucional de un país, de una comunidad, y desde la mirada que queramos verlo, va a implicar una gran problemática y aspectos encontrados en torno a esta. Tiene además una gran carga en cuanto a morbimortalidad, como lo veremos en módulos posteriores. Em, la presencia de comorbilidades es grande, la patología dual sigue siendo un importante aspecto a manejar y a abordar desde esa morbimortalidad. Las desigualdades entre países siguen siendo notorias y entre regiones, ya que no se cuenta con los mismos recursos en países desarrollados y en países en vía de desarrollo. Las personas que necesitan tratamiento, acompañamiento por este tipo de trastornos no lo están recibiendo, como ustedes han podido verlo en el módulo introductorio. Siguen quedándose cortas las estrategias, el personal capacitado y disponible para atender este tipo de trastornos, la sintomatología relacionada y el apoyo y acompañamiento que requieren estas personas no es posible brindarse desde las instituciones con la capacidad instalada que se tiene para este momento, por lo que continúa siendo una gran problemática de salud pública y que precisamente por eso esta herramienta LiUTC nos ofrece algunos aspectos generales, globales, para hacer este abordaje un poco más llevadero desde los equipos de salud y desde los aportes sociales que se puedan hacer, y nos lleva hacia unos elementos en cuanto al tratamiento y la atención de este tipo de trastorno. Adentrándonos en la recuperación, ya hemos visto algunos conceptos sobre cómo se ha significado y se ha resignificado además esta palabra, y en términos generales continúa entendiéndose como volver a un estado previo o de normalidad, normalidad siempre entre comillas, porque la persona sigue siendo su propio referente, es decir, qué funcionalidad, qué roles, qué actividades cumplía, realizaba, disfrutaba la persona antes de presentar este trastorno por uso problemático de sustancias, y precisamente la recuperación lo que busca es que la persona se reposicione en este rol, que nuevamente desarrolle estas actividades desde el disfrute. Entonces, ya si lo vamos a ver en términos más prácticos para nosotros, es el proceso a través del cual la persona llega a la abstinencia, mejora su salud, bienestar y calidad de vida. Y como también lo vamos a ver y a desarrollar, la abstinencia es precisamente el aspecto más retador y más desafiante tanto para el paciente como para todo el contexto que le rodea.
Debemos entender desde este punto que no podemos generalizar este concepto y pensar que todos los pacientes van a contar con un mismo proceso de recuperación, que se van a tener unos mismos objetivos, ni que vamos a partir de un mismo plano inicial. Cada paciente es un mundo diferente, es su propio referente además. Y precisamente de allí deriva la diversidad de este tipo de procesos y que van a requerir de una gran paciencia, de un gran apoyo y acompañamiento, porque va a tratarse de un proceso escalonado y que va al ritmo del paciente en compañía de los profesionales de la salud y de todo su contexto. Entonces, en este concepto vamos a detenernos si es el central de esta charla, la recuperación entendida como ese elemento que está sujeto a la persona que se va a recuperar, no a nosotros como profesionales, no a la familia, no respondiendo a unos preconceptos sociales o culturales o contextuales, sino al paciente específicamente, al individuo que está inmerso en unas circunstancias de vida, en un entorno, en toda una historia que él mismo ha creado y ha vivido, y que precisamente en este momento lo que le vamos a proponer es una redefinición de esa vida, de esa identidad. Entonces, intentemos dimensionar lo que esto significa en un punto de nuestras vidas. En muchos casos, para estas personas va a significar volver a empezar, va a significar reconstruir muchos aspectos que seguramente ya están involucrados, ligados a este trastorno y que por lo tanto deben volverse a construir, necesitan un acompañamiento muy estrecho y toda una reestructuración de cómo se conciben ellos en ese concepto, en lo que quieren, en lo que esperan del proceso de tratamiento que van a iniciar. Entonces, este concepto es clave porque aunque se va a centrar en el paciente, aunque va a partir de él, de su historia de vida, de sus deseos, de sus necesidades, pues el abordaje debe ser comunitario. Además, incluyendo en lo comunitario lo familiar, los diferentes escenarios en los que el paciente se desarrolla, en los que el paciente vive y en los que el paciente ha vivido y desea recuperar, y todo esto ligado ya a unas esferas mayores, o digamos que rodean este eje central del paciente con su contexto más cercano y que consisten ya en esos elementos del tratamiento psicosocial y farmacológico que vamos a implementar con el paciente. Entonces, esto nos lleva a concluir que todo el proceso de recuperación no parte de nosotros como profesionales, ni del familiar, ni de la comunidad, sino de la motivación que tiene la persona. Y esto precisamente es lo que nos va a hablar un poco del éxito que se va a tener en este proceso. Nunca va a ser un proceso lineal en el que se avanza y cada encuentro con el paciente va a significar un avance, va a significar que el paciente va un paso más adelante. Por el contrario, nos vamos a encontrar con toda una montaña rusa llena de subidas, de bajadas, de retrocesos, pero también de progresos, y todo esto hace parte del proceso, inicialmente entendiéndolo nosotros más que aportándolo como un concepto que el paciente va a tener presente. Esa montaña rusa es algo más interno para que nosotros entendamos de qué se trata el proceso, pero siempre debemos motivar al paciente desde el avance.
sin juzgar, que ya será un concepto que veremos más adelante, sin juzgar los comportamientos que el paciente está teniendo, los pensamientos o las emociones que está teniendo, pero tampoco justificando lo que está pasando ni, por decirlo así, darle ese elemento de tranquilidad de, bueno, esto era esperable, es natural y esos retrocesos van a suceder en cualquier momento, ¿no? Lo dejo claro desde acá, para que sepan lo cuidadosos que debemos ser también con el lenguaje, que aunque a nosotros nos sirvan términos prácticos para comprender lo que está pasando, no por esto el paciente debe ser conocedor de este tipo de explicaciones. Esa motivación, entonces, además de ser el punto de partida nuestro, y con nuestro me refiero a ese equipo que se empieza a formar desde esos primeros encuentros y desde antes con el paciente. Además de ser pues ese elemento central, además nos va a ayudar a propiciar la autonomía y el autodireccionamiento por parte del paciente, que él mismo sea quien lleve las riendas de su proceso, que sea conocedor de lo que significa, de la planeación, de lo que se está haciendo, de hacerse partícipe de todos los componentes desde un inicio, es fundamental para que este proceso de recuperación sea exitoso. Entonces, acá vemos unos elementos generales que giran en torno al paciente y qué es lo que constituye la recuperación. No es un simple término como lo veíamos en la diapositiva anterior, que se puede resumir en esa pequeña frase de volver al estado previo, entre comillas, de normalidad, sino que esto va a implicar muchísimos otros factores del universo del paciente. Entonces acá pasamos a ver algunos principios ya del manejo conductual de la recuperación de la salud del paciente, en los que no nos vamos a detener porque vamos a estar hablando con frecuencia de ellos, a retomarlos, pero que es importante tenerlos en cuenta desde ahora. Entonces el primer paso siempre será eh, tener el foco puesto en la recuperación, es decir, todo debe centrarse en esos objetivos que se plantean desde que se concibe la recuperación del paciente, todo encaminado hacia allá, que se va a lograr esa recuperación. Como segundo elemento, tenemos la aplicación de la tecnología, esto entendido como la utilización de múltiples herramientas, todo con la finalidad de siempre estar apoyando al paciente, haciendo uso de las mismas, llevando la información que se requiera y el acompañamiento que se requiera a través de todos los medios. Se resume de esta manera, precisamente por el momento histórico en el que estamos, en el que las tecnologías de la información y las comunicaciones son tan importantes, debemos tomarlas como un aliado siempre. En tercer lugar, tenemos el empoderamiento del paciente. Esto es un factor esencial desde esa autonomía y ese autodireccionamiento del que hablábamos. Eh, es el actor central, pero esto también implica unas responsabilidades de darle dirección a su propio proceso. La integración de los servicios es fundamental en este tipo de procesos porque muchas veces, si bien el paciente llega a este punto tan difícil de buscar ayuda, en una institución muchas veces de primer nivel no se le podrá ofrecer todo lo que el paciente requiere, y es que además de necesitar atención en salud desde el primer paso de la desintoxicación en adelante,
Muchas veces las necesidades van a desbordar lo que se le puede ofrecer desde un servicio de salud, es decir, lo que necesita además es una vivienda segura, es un trabajo, es acompañamiento por una red de apoyo adecuada. Entonces, muchas veces son elementos que se salen de nuestras manos, pero que si hay una adecuada articulación con otras instituciones que puedan ofrecer este tipo de servicios, entonces vamos a poder suplir estas necesidades que probablemente vayan a jugar a favor del paciente y nuestro al poderse fortalecer. Otro elemento de gran importancia y en el que nosotros debemos ser abanderados es en la lucha contra el estigma, tanto del paciente como de su familia, todo esto en torno a una condición psiquiátrica y por eso el primer elemento aquí somos nosotros mismos. Son nuestros propios preconceptos, nuestro ánimo de juzgar en ciertas ocasiones, inconsciente o consciente. Precisamente por esto tenemos que empezar a trabajarlo porque posterior a trabajarlo en nosotros mismos, pues debemos ser además los encargados de hacerlo con nuestros equipos de trabajo, con nuestras comunidades, en nuestra sociedad y entenderlo como lo que es un trastorno en el que el paciente necesita ayuda en la reconfiguración de su vida. Entonces, em, por eso les decía que este es el aspecto central, porque muchas veces, em, aunque podemos desde el lenguaje eh, comprenderlo o parecer, sentir que lo comprendemos, en realidad debe ser un proceso autorreflexivo, muy juicioso y muy profundo en el que en realidad lleguemos a respuestas de si en realidad lo estamos comprendiendo como lo que es o si por el contrario también estamos teniendo y haciendo parte de esta estigmatización. Em, Otro punto importante son las asociaciones de recuperación. Es importante también que nosotros conozcamos qué recursos hay disponibles en nuestros lugares de trabajo, en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros departamentos, que sepamos qué le podemos recomendar a cada paciente. Porque como lo vamos a ver, em, no todos van a necesitar lo mismo, no todos van a querer lo mismo y no todos van a tener las mismas posibilidades. Entonces, por eso debemos conocer todos los recursos, todo lo que esté a nuestro alcance y que aunque nosotros no seamos quienes se los podamos ofrecer directamente, sí los podamos direccionar y acompañar de forma adecuada. Y ese es un punto de gran importancia basado en la evidencia. Las asociaciones de recuperación sí sirven, que es algo que también vamos a ver más adelante, pero desde ya entonces saber que eso hace parte también de esa recuperación y de esa planificación. Siempre usar prácticas basadas en la evidencia, recomendar desde el saber, desde la actualización además, porque es un campo en constante transformación y es nuestra responsabilidad también saber qué sirve ahora, qué no sirve, qué se está estudiando. Y un último factor, pero no menos importante, todos son igual de importantes, todos los que hemos mencionado, es la comunidad, involucrar a la comunidad desde lo educativo, desde lo preventivo, desde el acompañamiento que requieran los pacientes. Es decir, la comunidad es fundamental por ser el contexto que va a recibir al paciente después de todo un proceso inicial de recuperación. Vemos y volvamos a ese punto del significado de la recuperación, así muy simple, y es
volver a ese estado previo. Entonces, el volver no es solo ese punto de llegada que se haya alcanzado, sino mantenerse ahí. Y en ese mantenerse, el paciente va a tener que cumplir unos roles, unas responsabilidades, desenvolverse de forma funcional y disfrutarlo. ¿Y esto en qué otro contexto se da si no es en el comunitario? Y allí está implícito lo educativo, lo laboral, lo familiar, las actividades de ocio. Entonces, si no tenemos una comunidad preparada para recibir y acoger a las personas en proceso de recuperación, pues realmente poco se logra. Entonces, los esfuerzos de manera paralela deben estar enfocados a este punto fundamental que es preparar a la comunidad. Entonces, ¿qué factores van a afectar la recuperación? Esto es casi que un reordenamiento de lo que acabamos de ver. Afecta la recuperación, el empoderamiento del paciente, cómo se realice la evaluación de su condición, porque esto depende el abordaje que se le dará, el desarrollo de los recursos de recuperación, es decir, a partir de esa evaluación y de esa planeación, cómo se va a desarrollar el proceso, la educación tanto del paciente, de su familia, de la comunidad, la defensa de la recuperación. En este me detengo un poco porque nuevamente acá nosotros debemos ser los abanderados, defensa de que el proceso se dé. Sabemos que aquí también estamos en un proceso de lucha constante contra en ciertas dificultades que se presentan en diferentes instituciones, en diferentes procesos que el paciente va a tener que realizar para acceder a uno u otro servicio. Entonces, si bien esto en muchos casos sobrepasa la atención que nosotros podemos ofrecer, sí podemos apoyar, sí conocemos más recursos, sí conocemos más medios para llegar a esos aliados, a esa otra institución, a esa otra persona que podría recibir al paciente desde lo que necesita. Entonces, no dejemos al paciente y a la familia solita en la búsqueda, en un mar de posibilidades e imposibilidades de lo que él necesita, y por el contrario, intentemos ofrecer hasta más allá de las posibilidades, específicamente en este punto, por la importancia que tiene ya ese primer paso de haber buscado ayuda, que esto no sea el obstáculo y la ruptura en un proceso de tanta importancia para que la persona recupere su propia vida e identidad. Otro factor es el seguimiento y el apoyo que se le ofrece al paciente y apoyarnos siempre en la evidencia desde lo que se haga. El capital de recuperación, como ustedes también han visto en el documento guía, son una serie de elementos que confluyen alrededor del paciente y que es precisamente lo que debemos evaluar desde un principio, desde que nos planteamos el proceso que vamos a desarrollar con el paciente, y es lo que va a jugar a favor o en contra del éxito de ese proceso. Entonces, uno de estos elementos es la salud física y mental del paciente, la familia, la sociedad, las actividades de ocio que la persona ha realizado, su vivienda, los entornos saludables de los que podamos hacer uso en ese proceso de recuperación, su situación laboral y legal, las competencias profesionales y o educativas con las que cuenta el paciente, la integración comunitaria y cultural y el apoyo entre pares. Entonces vemos que son factores muy generales que ya se tendrían que situar en el paciente específicamente, pero que no podemos olvidar preguntar.
porque se nos puede pasar alguno de estos y posteriormente obstaculizar el proceso, em, tal vez confundirnos en cuanto a una estrategia que se pensaba usar y que, por ejemplo, por el lugar o tipo de vivienda del paciente o por el apoyo que tiene o por su situación legal no se puede hacer uso. Entonces, bueno, serían esfuerzos también que se habrían perdido por no haber evaluado estos factores generales desde un principio. Entonces, siempre partir de este capital de recuperación. Entonces acá pasamos a una parte muy importante de esta charla, que es precisamente hablar del cambio. La recuperación lleva implícito el cambio, digamos que el, el objetivo es la meta, pero como ya lo habíamos hablado, además, no es un proceso lineal, sí es escalonado, por eso me gusta esta imagen y se las traje. Eh, bueno, no se ve la primera palabra, pero es la primera etapa del cambio y es la precontemplación. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Precontemplación, seguida por la contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Y como ya vamos a ver, siempre va a estar todo el proceso transversalizado por, por esta columna gris que es la recaída. Ya vamos a ver esto qué significa. Entonces aquí tenemos unas pequeñas descripciones de cada una de las etapas, más o menos para ubicarnos en una de las propuestas que se nos ha hecho en todo este proceso de atención de personas con consumo de sustancias, con consumo problemático de sustancias y que ha servido como un modelo adecuado de abordaje. Entonces, ese primer escaloncito que veíamos, el de abajo, llamado precontemplación, em, allí es la primera etapa en la que se ubican las personas con uso problemático de sustancias y es precisamente cuando no están considerando el cambio como una posibilidad, es decir, ellos no no están viendo el consumo como algo problemático en sus vidas y por lo tanto no hay intención de cambiarlo, porque si no lo estoy viendo como un problema para mí, entonces pues sigue teniendo más beneficios y más ventajas que desventajas y por lo tanto no hay algo que me anime a cambiar. Em, Hay una segunda etapa, el segundo escalón que veíamos, que es la contemplación. En la contemplación, en esta etapa, ya la persona empieza a considerar algunos riesgos del consumo, pero por otro lado se está resistiendo a ver estos riesgos y continúa viendo ciertos beneficios. Entonces a esto es a lo que se le llama ambivalencia, es ese choque emocional y de pensamientos en el que se encuentran dos ideas contrarias o contradictorias que van a chocar entre ellos. Entonces, aquí ya digamos hay una entrada para la ayuda porque la persona de alguna manera ya está dando alguna luz hacia ese apoyo, hacia ese recibir ayuda para cambiar, pero muchas veces en este periodo se quedan las personas muchos años viendo esos riesgos, pero volviendo a las ventajas, es decir, sigue existiendo esa ambivalencia y esto es lo que se ha visto, que las personas pueden permanecer por largos periodos en esta etapa del cambio. Nos encontramos con una tercera etapa que es de preparación. En la preparación ya
empieza como tal un proceso de planificación del cambio y de establecimiento de compromisos. La persona ya busca examinar su capacidad de cambio e intenta probar esta capacidad, probar desde los compromisos que está haciendo y aprobar además desde las diferentes estrategias de cambio. Entonces, posterior a esta etapa de preparación llega la etapa de acción en la que ya esos cambios que se han planificado, que se han probado, esas estrategias que ya se han empezado a intentar, ya se convierten en cambios em, drásticos, en cambios evidentes en la vida de la persona. Aquí ya el paciente va a buscar y a aceptar ayuda, es decir, ya está listo él mismo desde ese proceso de cambio que ha logrado a buscar y a aceptar la ayuda no solo profesional, sino de otros actores de su contexto. Entonces, de aquí la importancia de lo que les mencionaba hace un momento, y es que cuando llegan a nosotros, generalmente ya hay un proceso de trabajo, de introspección, de ambivalencia por el que ha pasado el paciente, el que ha padecido y sufrido la persona, porque ya se ha enfrentado a sí mismo y se ha confrontado. Entonces, de ninguna manera podemos minimizar el acto de buscar ayuda. Digo en la mayoría de las veces porque en otros casos también nos encontraremos con el paciente, que es la familia quien lo lleva, lo obliga, o la pareja, u otro tipo de persona es quien eh, está realmente motivado por el cambio más que el mismo paciente. Y aún en estos casos, la evidencia nos dice que puede trabajarse con estos pacientes que hay, aunque sea de esta manera, no, no podemos decirles que no, que depende exclusivamente de su motivación, no es así. La motivación nos va a llevar un poco a ese pronóstico o a ese, entre comillas, predecir el éxito de alguna manera por el grado de compromiso que se logra por parte del paciente, pero esto no significa que el hecho de él no tener una motivación genuina y propia por iniciar el proceso vaya a, a obstaculizar por completo el proceso, ¿no? De igual manera, se debe realizar, planificar y desarrollar con el paciente independiente del grado de motivación que tenga, pero me detenía en esa parte, en esos conceptos de la recuperación, de por ningún motivo permitir que se obstaculice el proceso de atención del paciente, de brindarle otros recursos, precisamente por lo difícil que ha sido que esa persona llegue hasta nosotros, hasta un consultorio, hasta un profesional de la salud, a decirle, necesito ayuda, quiero salir de la cocaína, quiero salir de la heroína, quiero salir del alcohol. En realidad es un esfuerzo valiosísimo que lleva un arduo y largo proceso de trabajo detrás. En cuanto al mantenimiento, ya nos vamos o vamos a tomar como base más bien lo que se ha hecho en esa etapa de acción, los logros que se alcanzan ya en el proceso como tal, y lo que vamos a buscar es que ese cambio que se logró se prolongue, que precisamente se eviten esos factores que se han identificado como detonantes o desencadenantes de los comportamientos de consumo. Es precisamente donde trabajamos en los cambios de rutinas, de círculos sociales,
en los cambios conductuales que el paciente requiera. Entonces es acá donde se requiere un compromiso aún mayor para mantenerse en todo lo que se ha logrado en ese momento. Y como les he dicho en toda la charla, no consiste en un proceso lineal. Todo, todas las etapas están permeadas por la recaída, que se define como el regreso a una etapa de cambio anterior. Es decir, se puede saltar, por ejemplo, de encontrarse el paciente en mantenimiento a volver a la contemplación, de encontrarse en mantenimiento y volver a la acción o de la acción a la preparación. Es decir, em, nunca una etapa posterior nos va a garantizar que el paciente no vuelva a la etapa previa. Y es precisamente aquí donde nosotros, de forma interna, como les decía hace un momento, debemos ser conscientes de que esto puede pasar y que esto no significa el fracaso de la terapia de ninguna manera. Podemos hacérselo ver así a la persona ni a su familia. Si bien desde un principio en ningún momento se les dice, bueno, entonces su esposo igual en cualquier momento puede volver a recaer, ¿no? Esto no es algo que nosotros vayamos a hacer, pero sí lo vamos a tener nosotros presente y en el momento en el que pase, no vamos a permitir que la persona lo vea como un fracaso. Por el contrario, lo vamos a hacer como una oportunidad de reevaluación del proceso. Es decir, de preguntarle, bueno, Pedro, íbamos muy bien en su proceso de recuperación, cuénteme qué considera que reapareció, qué fue el factor que pudo desencadenar esta recaída, qué cree que le afectó o por qué cree que esto pasó, qué considera que debe cambiar y a partir de esto es que que se construyen los compromisos y se continúa en el proceso de recuperación. Entonces, bueno, en estas etapas en sí también son para que nosotros las tengamos presentes como profesionales. em, que en algún momento también, como veremos más adelante, en ciertas terapias se puede hablar de este proceso, de cómo se da naturalmente, pero no es una camisa de fuerzas, de reconocer, bueno, este paciente entonces está específicamente en esta etapa. Muchas veces pueden haber factores que se combinen, que puedan dificultar un poco el reconocimiento de esa etapa, pero que también con el tiempo y con la experiencia, pues va a hacerse más fácil reconocer estas etapas y esto, como también lo veremos después, nos sirve para saber qué tipo de estrategias aplicar en cada etapa. Entonces, por eso acá se mencionan de una forma tan general, después ya nos vamos a adentrar en ellas en módulos posteriores. Acá entonces ya vamos a pasar a unos elementos generales del tratamiento para ir haciendo algunas precisiones. Siempre entonces que empezamos con la planificación del tratamiento, una vez un paciente nos consulta porque quiere cesar el consumo de cierta sustancia, entonces primero vamos a individualizar la situación. Lo mismo que venimos hablando, un paciente, un universo, unas condiciones diferentes. Entonces, las condiciones que debemos evaluar posterior a reconocer todas esas particularidades del paciente que ya individualizamos, que ya sabemos cuál es su capital de recuperación, con que se cuenta cuáles son sus necesidades, sus deseos. Entonces nos vamos a hacer ciertas preguntas ya un poco más prácticas para ir enfocando cómo vamos a planificar el tratamiento. Entonces, el que hace referencia a las necesidades del paciente y a lo que se le va a ofrecer según esas necesidades, según lo que nosotros tengamos para ofrecerle. El cómo
ya habla de lo metodológico. Entonces, por ejemplo, si en el que lo que el paciente necesita es una desintoxicación, pero nosotros en el pueblo no tenemos cómo ofrecérsela, no hay unidad de salud mental, entonces el cómo ya nos hablaría de, bueno, debo buscar los recursos para empezar a enlazar a este paciente primero con esa necesidad primordial que tiene en este momento. em, ya de buscar pues esos enlaces externos, el cuánto hace referencia al tiempo y a la frecuencia que requiere. Entonces, en este mismo ejemplo, en esa desintoxicación, no definitivamente debe ser intrahospitalario. Bueno, aquí me adelanto a la siguiente pregunta y es el dónde intrahospitalario, y lo mínimo que requiere es un mes, por ejemplo. Entonces, aquí, bueno, y de intensidad diaria. Entonces, acá nos estamos respondiendo a la pregunta de si definitivamente va a requerir un tratamiento intramural, y el quién hace referencia a las personas que van a acompañar este proceso. Fundamental, pues lo profesional que se vaya a hacer. No, definitivamente lo que necesita es psiquiatría, pero además trabajo social, porque sus condiciones sociales son difíciles, pero además psicología fundamental, pero además necesitamos fortalecer la red de apoyo. Entonces acá tenemos como esas preguntas generales que nos hacemos en esa ya planificación del tratamiento como tal. Pero entonces, como ya lo hemos visto, todo siempre va a ser fundamental enmarcarlo en un manejo integral, en el abordaje integral. Cualquier tipo de trastorno por uso problemático de sustancias, vamos a enmarcarlo precisamente en todo este abordaje integral. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Desde la recuperación, en los que vamos a integrar esos factores que acabamos de evaluar. Entonces, eh, partir de que se trata de una enfermedad compleja, pero tratable, y que además pues vamos a tener que educar en esto al paciente y a su familia, cómo está afectando su cerebro y su comportamiento. Entender nosotros y también estar en la capacidad de explicar lo que ya hemos venido hablando, que no existe un único tratamiento y que este además se debe adaptar a las circunstancias de cada paciente. Tener en cuenta lo fundamental que se hace ese acceso rápido al tratamiento que el paciente requiera, que hemos planificado y pensado que el paciente necesita y que además debe ser integral, es decir, en lo que el paciente necesite que se le pueda ofrecer, que además permanezca en el tratamiento, que no es suficiente con iniciarlo o en ese mismo ejemplo con la desintoxicación y ya, sino que todo lo contrario, se debe garantizar una permanencia, que además los fármacos y especialmente en este tipo de trastornos sí que debemos sensibilizarnos. Además de tener muy pocas opciones en el país, muy poco acceso a muchos de los medicamentos que se usan, pues no han mostrado cambios dramáticos con su uso exclusivo, con farmacoterapia exclusiva, y que siempre, o cuando se usa como aliado de la psicoterapia, que la psicoterapia sí es el pilar de tratamiento en la mayoría de circunstancias, pues cuando ya no se trata del contexto agudo de la intoxicación, sino ya del proceso de recuperación como tal. La reevaluación de la terapia que se está haciendo con el paciente es fundamental para saber en qué se está avanzando, dónde hay retrocesos que hay que reevaluar. Siempre buscar y analizar otros trastornos mentales, lo que ya mencionábamos. La comorbilidad es muy frecuente y muchas veces pues no sabemos si el consumo también está apoyado en una búsqueda de autotratarse el paciente para su otra condición mental.
o si por el contrario la comorbilidad sea uno de los desencadenantes del consumo, entonces siempre tener presente este factor. Tener en cuenta también que la desintoxicación es solo la primera parte y que allí es precisamente la puerta de entrada para iniciar todo el proceso. No podemos dejar ir a los pacientes que nos llegan aquí, que conocemos aquí, porque puede ser la única oportunidad de contacto con ese paciente para brindarle ayuda en su trastorno. Nunca vamos a dejar sola a la persona que está en tratamiento por esta condición. Siempre vamos a vigilar el consumo y esto no es ya una responsabilidad del profesional exclusiva, sino ahí es donde entran como aliados súper estratégicos los integrantes de la red de apoyo y bueno, realizar las pruebas infecciosas que se requieran. El perfil infeccioso es fundamental en consumo de sustancias, especialmente en inyectables. Bueno, entonces acá vamos a pasar un poco a hablar unas generalidades de un componente fundamental de todo lo relacionado con el tratamiento. Em, y es que tratamiento estamos también muy acostumbrados a ir ya a lo farmacológico que el paciente requiere o a lo, digamos, de estilos de vida que el paciente requiere, pero vemos que acá el abordaje es un poco diferente. eh, Precisamente para reorganizar como el esquema mental, que nosotros sepamos que desde acá, desde la clasificación que estamos haciendo del paciente, desde ese análisis del riesgo que él tiene, desde ahí ya estamos de manera paralela planeando esas estrategias de tratamiento. Es decir, esto hace parte del proceso terapéutico del paciente. Entonces vamos a hablar un poquito de los instrumentos validados para la tamización del consumo problemático de sustancias psicoactivas. Aquí tenemos unos principios generales para su aplicación. Sabemos pues que siempre que vamos a aplicar un test, especialmente en psiquiatría y especialmente en un tema tan sensible y de tanto estigma como es el consumo de sustancias, pues tenemos que contar con unos factores y unos cuidados adicionales al momento de aplicarlos. Entonces, siempre tener en cuenta que el principio básico es la escucha empática, sensible e imparcial. Nosotros no estamos juzgando, nosotros no estamos en el papel de regañar al paciente ni de generar una barrera adicional, todo lo contrario. Vamos entonces a empezar por informarle a la persona sobre la prueba que vamos a realizar. Muchas veces nos recomiendan hacerlo de la forma más tranquilizante posible, es decir, decirle al paciente que son unas preguntas de rutina que se han implementado. Si solo es una leve sospecha de consumo, por ejemplo, entonces que se han implementado estas preguntas o estos cuestionarios como parte de la identificación rutinaria de consumo de algunas sustancias, que se les va a realizar a gran parte de los pacientes o en ciertas instituciones también han llegado a implementarlo como unos cuestionarios, unas herramientas de tamización que se practican al menos una vez al año. Entonces, y que es lo ideal, es lo recomendable desde la evidencia, que a todos los pacientes desde la adolescencia hasta la adultez mayor se les aplique al menos un cuestionario de consumo de sustancias psicoactivas con el fin de hacer una vigilancia activa, una tamización que nos permita identificar a las personas con riesgo
o con consumo de riesgo o con riesgo de algún uso problemático de sustancias. Le vamos a explicar de forma cuidadosa por qué se le pregunta los motivos por los que se le pregunta, pues todos esos aspectos, entonces vamos a empezar a naturalizarlo y a relacionarlo con muchas veces también con otras cosas que nos ha dicho en la consulta, si desde que le estamos haciendo la entrevista pues ya nos habla de algunas sustancias, entonces bueno, para aclarar mejor cómo ha sido el consumo de esta sustancia, entonces voy a hacerle unas preguntas adicionales. Em, es un test muy corto, lo único que vamos a indagar es si tal vez esto está siendo perjudicial para su salud. Es decir, ser claros con el paciente, pero pues no hacer como de este momento, algo más tenso, más dramático para el paciente. Entonces, siempre vamos a volver a recalcar la confidencialidad del proceso que estamos haciendo y cuáles son esos límites en caso de que se ponga en riesgo la vida o la integridad de él o de los demás, pues él tendrá que informar. Lo que corresponda a las autoridades o a otra persona fuera de la consulta y pues en caso de que así no sea, se mantendrá todo bajo los términos de la confidencialidad, siempre buscar un lugar privado y buscar el mejor momento además para hacerlo, entonces que el paciente esté solo, que esté tranquilo, que sea un momento oportuno de la consulta, que tengamos tiempo para hacerlo, que estemos en las condiciones para hacerlo y nunca aplicarlos en contexto de intoxicación o de alguna condición que requiera atención aguda, pues porque allí sí debemos priorizar. Entonces, esta es una de las herramientas, digamos, más usadas a nivel mundial por sus ventajas, una herramienta de tamización que fue desarrollada por la OMS en las últimas décadas del siglo XX. Tiene estandarización transnacional, es decir, se ha evaluado en diferentes contextos em, y pues ha sido, ha contado con adecuados resultados en cuanto a estandarización y por esto pues se puede usar en diferentes contextos. Nos sirve como un método de screening simple del consumo excesivo de alcohol. Aquí entonces nos estamos centrando en esta sustancia específica precisamente por su gran uso a nivel mundial. Entonces, por eso, pues la importancia de hablar de esta herramienta como la primera a mostrarles. Nos ayuda a identificar el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol y una posible dependencia. Se aplica de una forma rápida y breve y además es flexible y em, es posible identificarla con diagnósticos del CIE-10 de dependencia y consumo perjudicial de alcohol. Y además se centra en el consumo reciente de alcohol. Entonces vamos a mirar em, aquí cómo es, cómo se aplica y cómo se clasifica. Entonces, el audit por sus siglas en inglés. Entonces, aquí vemos que este test está constituido por 10 preguntas, pues no nos vamos a detener ya como tal en cuáles son, pues porque ustedes lo pueden consultar en las referencias que están en el curso, está desde la frecuencia con que se consume, la cantidad de bebidas que se consume cada vez que bebe, con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un día. Bueno, y de allí en adelante lo que nos va a permitir es dar ciertos puntos a cada respuesta
vamos a hacer la sumatoria de estos puntos que nos va a dar un total de entre 0 y 40 puntos. Y aquí lo que nos va a clasificar es el riesgo de dependencia que el paciente tenga frente al uso de alcohol. Entonces, hasta 7 puntos es un riesgo bajo, entre 8 y 15 puntos un riesgo medio, de 16 a 19 un riesgo alto y de 20 a 40 es una probable adicción. Entonces acá vemos que el audit se podría aplicar de dos formas diferentes, o como cuestionario autoaplicado por el paciente o como entrevista que nosotros le realicemos. En cuanto al cuestionario, va a requerir menos tiempo, es fácil de realizar. El paciente, en caso tal de que lo esté realizando en computador, pues lo puede corregir de forma fácil y puede ser más preciso y detenerse más en sus respuestas. En cuanto a la entrevista, pues nos va a permitir aclararle aspectos al paciente. Podemos aplicárselo a pacientes que tengan dificultades para la lectura. Y también nos va a permitir este aspecto muy importante, que es una pequeña retroalimentación con el paciente, un consejo breve frente a sus resultados. Em, entonces, también nos habla de cuando la aplicación de este test nos da un riesgo bajo, pues siempre aconsejar a los pacientes no beber, es decir, no desaprovechar ninguna puntuación que el paciente tenga. Todo nos va a permitir dar algún tipo de consejo, hacer algún tipo de intervención. Entonces acá, que no beban cuando estén conduciendo o usando algún tipo de maquinaria, cuando se trate de pacientes embarazadas o en edad fértil que crean que pueden estar en embarazo, si hay alguna contraindicación para eh, beber alcohol o después de ciertos medicamentos. Entonces acá pues también esas zonas de riesgo en las que nos clasifica el audit al paciente nos va a permitir también ofrecer diferentes intervenciones en esa puntuación de 0 a 7 en riesgo bajo. Entonces vamos a dar educación sobre el alcohol, un consejo simple si está entre 8 y 15, un nivel de riesgo 2, un consejo simple y terapia breve y monitorización continuada entre 16 y 19, y más de 40 ya debemos derivarlo directamente a un especialista para que se le realice un diagnóstico y se inicia un tratamiento con el paciente. Entonces vemos que es muy útil, es fácil de realizar. Les queda también para que ustedes estudien las preguntas, miren cómo es la puntuación, hagan la sumatoria y se familiaricen con el test y lo puedan aplicar de manera rápida. En las intervenciones breves, tener en cuenta que partimos de presentar los resultados que el paciente tuvo. Vamos a hablar un poco de los riesgos que el paciente tiene para el consumo, de las consecuencias que tiene ese consumo. A partir de esto ya brindar un consejo profesional, pero que además nos cercioremos de que el paciente lo está entendiendo y se va a comprometer a ponerlo en práctica. Además, identificar el objetivo, que pues siempre va a ser reducir el consumo, la abstinencia, entonces que esto quede como un compromiso, y siempre finalizar con un consejo y animando al paciente a que él puede hacerlo. Este es otro cuestionario de gran importancia en nuestro contexto, el ASIST, la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias. Fue desarrollado también por la OMS en 1997. Es apto para su aplicación en contextos de atención primaria. También se ha adaptado a diferentes culturas. Cuenta con solo 8 preguntas, tiempo de aplicación estimado entre 5 y 10 minutos,
Y en lo que nos ayuda es a evaluar el consumo a lo largo de la vida, en los últimos 3 meses, la intoxicación aguda, el consumo regular y el consumo dependiente o de alto riesgo. Y también nos sirve como, y se ha recomendado como una prueba de tamización de aplicación anual. Tiene como objetivo identificar el nivel de riesgo relacionado con cada sustancia consumida y nos incluye todas las sustancias de esta lista en cuanto al consumo del paciente. Entonces vemos que es mucho más amplia y que es flexible para su aplicación ya con diferentes sustancias psicoactivas. Bueno, vamos a ver también de una forma muy general cuáles son las preguntas, es solo para que las vean también en términos generales y las tengan acá en la presentación y la puedan detener. Vemos entonces que la primera es un filtro general que nos habla únicamente de si a lo largo de la vida cuál sustancia ha consumido alguna vez para usos no médicos. Entonces nos lista esas sustancias que teníamos en el recuadrito y además da la posibilidad de decir otros y que especifique cuáles son. Van a ver también que en el test ustedes encuentran unas tarjetas de respuesta para el paciente. Entonces, si se tiene la posibilidad, pues se le entregan al paciente y él mismo va a ser quien escriba cuál es esta sustancia y si, pues, que la que sea o las que sean que haya consumido a lo largo de su vida. Ya posteriormente pasamos a preguntas que hacen alusión, por ejemplo, a los últimos 3 meses, con qué frecuencia consumió la sustancia que menciona en estos 3 meses. La pregunta 3 también hace referencia a esta periodicidad y ya en cuanto a con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o ansias de consumir. Y lo mismo con referencia a cada una de las drogas, es decir, si el paciente en esta primera pregunta nos escribió que ha consumido tabaco, cannabis y cocaína, por ejemplo, entonces todas las preguntas del test se las vamos a ir realizando primero todas con la primera sustancia, luego con la segunda, con la tercera, etcétera. La pregunta 4 sigue en esa misma línea de los 3 meses, ya preguntando con qué frecuencia le ha llevado su consumo de lo mismo, de la droga que se le esté preguntando en este ciclo específico, con qué frecuencia lo ha llevado a problemas de salud, sociales, legales y económicos. Y bueno, las opciones de respuesta hasta el momento son las mismas desde la 2 hasta esta, nunca, una o dos veces, cada mes, cada semana, a diario o casi a diario. Entonces esto nos va a dar una puntuación. Vamos a ver que para cada pregunta pueden haber variaciones y ya vamos a ver cómo se va a calificar. Em, Seguimos en esos últimos 3 meses, con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba de usted habitualmente por el consumo de esa misma droga. Entonces, digamos que empezamos por preguntarle por el alcohol. Entonces, todas las preguntas se las vamos a hacer sobre esa sustancia. Entonces, pregunta 6: ¿un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación por su consumo de alcohol? En este caso, todas se las estamos haciendo con el alcohol. Y la pregunta 7 ya hace referencia también a si alguna vez ha intentado controlar, reducir o dejar de consumir, en el mismo ejemplo, alcohol y no lo ha logrado. Entonces vemos que aquí en estas varían un poco las opciones de respuesta, en no nunca, sí en los últimos 3 meses, sí, pero no en los últimos 3 meses, porque vemos que estas dos, las 6 y las 7, hacen referencia a si alguna vez. Entonces, por eso las opciones de respuesta varían. Y la última pregunta tampoco, al igual que la primera, entran en la calificación de los resultados del test, porque lo que nos indaga es si alguna vez ha consumido alguna droga
por vía inyectada. Entonces, esto para lo que nos sirve especialmente es para ya evaluar el riesgo del paciente. Entonces, por eso les dejé esta nota. Los que se han inyectado drogas en los últimos 3 meses, se les debe preguntar ya sobre su patrón de inyección en este periodo para determinar los niveles de riesgo y la mejor intervención. Entonces, bueno, aquí ya nos deriva otro tipo de intervenciones, pero es muy importante esta última pregunta que hacemos con este test. Entonces, ya, ¿cuál va a ser la interpretación de los resultados y cómo se va a calcular para cada sustancia? Debemos tener en cuenta que varía la puntuación del alcohol con la de las otras demás sustancias, entonces vamos a clasificar las puntuaciones en riesgo bajo, moderado y alto, bajo, en calificación en puntuación en consumo de alcohol va de 0 a 10, en todas las demás sustancias de 0 a 3. El riesgo moderado va de 11 a 26 para alcohol, todas las demás de 4 a 26 y el riesgo alto sí es igual para todas las sustancias mayor a 27. Entonces, acá esta tablita lo que nos permite ver es ya según esa puntuación qué tipo de intervención se va a ofrecer. Entonces, en riesgo bajo para cualquier sustancia, vemos que el alcohol lo mismo, es la única que está entre 0 y 10. Aquí no se requiere intervención breve, si es hasta 26 y tratamiento más intensivo si está en un riesgo alto y pues ya requeriría pues ese tratamiento asistido, entonces requeriría una mayor evaluación, tratamiento más intensivo que puede ser proporcionado por profesionales sanitarios desde la atención primaria, pero que podría y debería escalar a servicios de atención especializada. Entonces, lo mismo lo vamos a hacer con cada una de las sustancias, vamos a puntuar de la misma manera y a evaluar el tipo de intervención que se requiere. Este es otro cuestionario que solo les voy a mostrar, el CAGE, desarrollado en 1968. Ha sido aplicado tanto en áreas clínicas como en áreas de atención comunitaria. Nos sirve por su breve aplicación, porque se puede además usar en la historia clínica rutinaria y lo que nos va a permitir es detectar también el consumo o el uso no responsable de alcohol o trastornos por uso de alcohol. Entonces acá vemos que cuenta con estas 4 preguntas que se ha usado como en este acróstico. Entonces aquí están las preguntas y ¿le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? Vemos que las respuestas son muy simples, de sí y no, sí 1 punto, no 0 puntos. Si ha tenido la impresión alguna vez de que debería beber menos, si se ha sentido alguna vez culpable por su manera de beber. Si alguna vez lo primero que ha hecho en la mañana ha sido beber para calmar los nervios o para liberarse de una resaca. Vamos a ver que hay diferentes traducciones del CAGE. Aquí están las preguntas en inglés, entonces, pues lo mismo ya como para que ustedes se detengan en qué va a significar cada una de las preguntas. Eh, También una ventaja es que estas primeras 3 preguntas, entre comillas, tienen traducción en el DSM-4. Entonces, bueno, también se podrían extrapolar según las respuestas. La puntuación entre 0 y 1 nos orienta hacia que la persona bebe de forma social. 2, consumo de riesgo. 3, consumo perjudicial y 4, una dependencia al alcohol. Acá entonces
eh, posterior a los test, pasamos a unos aspectos de gran importancia que eh, ya hacen referencia a unos conceptos grandes de, después de toda la identificación que hasta el momento hemos hecho del consumo del paciente, de sus recursos para la recuperación y demás. Entonces pasamos a otros conceptos que ya nos hacen referencia o nos ayudan en la planificación puntual ya del tratamiento, de la desintoxicación y demás elementos que se requieren. Entonces, ya esto lo hemos visto, la planificación parte de una evaluación completa de las necesidades y posibilidades del paciente, es una actividad conjunta siempre entre profesional de la salud o equipo de profesionales, paciente, siempre centrado en él, en caso de que sea requerido o que exista la posibilidad de hacerlo, o que pueda ayudar, involucrar a la familia o a otros actores comunitarios o sociales, siempre debe ser un proceso individualizado, flexible, realista, que además se base en las posibilidades que tiene el paciente, que no implique gran dificultad y que siempre busque soluciones. Siempre también tener en cuenta si se le puede ofrecer en el nivel de atención en el que se encuentra o si necesita uno mayor, esto hay que tenerlo em, muy claro desde el primer momento y siempre saber si el paciente está dispuesto a realizarlo como se le propone, el proceso que se le propone. Como ya hablábamos muchas veces con los pacientes se va a partir de un primer punto que es la desintoxicación. Acá lo que se busca es el cese del consumo de la sustancia o de las sustancias. Acá lo que se pretende es que en ese proceso se elimine la sustancia del cuerpo y se va a abordar el síndrome de abstinencia que lo que significa es un conjunto predecible de signos y síntomas que ocurren cuando una persona o deja de consumir una sustancia repentinamente o disminuye la cantidad que consume o la frecuencia también de manera rápida. Em, Siempre entonces va a ser un proceso muy variable, va a partir o va a depender del tipo de sustancia que el paciente use, de la cantidad, el tiempo que lleve usándola y la frecuencia. Entonces, también esto va a implicar individualizar desde ese primer punto y siempre buscar un cese seguro del consumo, especialmente cuando se trata de sustancias, bueno, que todas son potencialmente riesgosas, pero tener especial cuidado con el consumo de benzodiazepinas y de barbitúricos. Entonces, siempre el abordaje del caso, lo mismo, reiterar que debe ser integral, que debemos coordinar todos los servicios que se requieran para la atención de la persona. Debemos estructurar ese tratamiento desde un primer momento y dejarlo claro en esos enlaces para el paciente, que él tenga en cuenta que va a ser un proceso largo en el que muchas instituciones y personas se van a articular. Em, que además tenga en cuenta todos esos elementos de abordaje integral donde se parte de una detección, planificación, se vinculen las personas que se necesiten, se pueda referir o derivar de manera adecuada, que además se monitoree, se vigile el proceso y se defienda ese primer profesional con el que el paciente tiene, tiene contacto es fundamental para que el proceso se dé de manera adecuada porque el paciente también va a confiar en que existe como un primer referente para él en su proceso. Y siempre ofrecer protección y apoyo a largo plazo. Modelos de tratamiento los vamos a hablar de una manera muy general, consisten en todo ese conjunto de herramientas, estrategias y acciones que nos van a permitir abordar a la persona desde las condiciones específicas que él tenga, tanto desde el trastorno como
de las posibilidades y necesidades que el paciente tenga, entonces siempre adaptar. Programas de ayuda mutua, creo que ya habíamos tratado algo muy general que sí sirven definitivamente, em, porque allí lo que se busca es generar un espacio en el que las personas expresen sus experiencias en torno al consumo de sustancias, que brinden y reciban apoyo para llegar a estar o permanecer libres del consumo de sustancias. Entonces vemos que es un compartir desde la experiencia y desde la vida con pares que han pasado por situaciones similares, o al menos en torno al consumo de sustancias se han desencadenado. Entonces esto va a ser de gran utilidad para el paciente y para las personas a su alrededor. Em, Otro tipo de terapias usadas dentro de estos modelos de tratamiento, entonces empezamos por este programa, por estos programas de ayuda mutua, porque hacen parte de, de alguna manera de las terapias grupales. em, y son terapias muy usadas muchas veces más que las terapias o consejerías individuales, porque lo que permiten es precisamente todo eso de lo que veníamos hablando, compartir esas experiencias, apoyarse mutuamente, permite la confrontación, herramientas para fortalecer la disciplina, les va a permitir además ese entorno de socialización seguro. Allí muchas veces en las experiencias de otros o al contar las propias, al exteriorizarlas, se pueden detectar factores de riesgo y protectores. Esto además sirve para la recuperación y como herramienta de aprendizaje. Em, con las terapias grupales, pues aunque son unas herramientas muy útiles, muy usadas a nivel mundial, en nuestro país muchas veces no se usan por las limitaciones de los sistemas, o bueno, del sistema de salud de las instituciones, pero también muchas veces em, son estrategias muy usadas desde la psiquiatría de base comunitaria, en la que los grupos también se conforman a partir de las necesidades y los deseos de la misma comunidad, posibilitarlo. Entonces, asimismo, integran a las instituciones de salud y se convierte en como en una co-creación a nivel comunitario e institucional. Pero de igual manera, debemos tener en cuenta algunos puntos. Es muy importante también que ustedes queden con esta idea, si no está en este momento en sus municipios y tal vez no se ha llegado a usar. Es importante empezarlo a explorar. Y también tener en cuenta este último punto, y es que en ocasiones hay que entrenarse para hacer terapia grupal, no solo parte del deseo, de la necesidad de hacerlo, sino que pues esto es apenas un brochazo para que ustedes sepan que existe, que tiene muchas ventajas, que hay que tener ciertos cuidados también en su aplicación, y para que se genere como esa primera inquietud bueno, profundizar en el tema. Entonces, este último punto hace referencia ya a que como en cualquier grupo se pueden presentar discusiones, algún tipo de dificultad, entonces también se tendrá que proceder a algunas estrategias como separaciones, y ya darle una duración específica a la terapia, que generalmente cada sesión es menor a 1 hora y media, con una participación de 8 a 15 personas. Entonces son especificaciones así grandes, pero como les digo, esto no es un insumo suficiente de ninguna manera para que ya se puedan implementar este tipo de terapia, sino que requiere toda una preparación profesional y del equipo que lo vaya a ofrecer. En cuanto a la consejería individual, se le va a ofrecer a todos los pacientes, es el punto de partida y es lo transversal y lo que siempre se va a usar en cualquier tipo de terapia. De allí parte pues todo el abordaje.
Em, Muchas veces solo nos vamos a quedar en la consejería individual sin hacer uso de otras herramientas de tratamiento como la terapia grupal en algunos trastornos mentales graves, cuando el paciente se incomode en grupo, sea muy introvertido o tenga ansiedad social. Entonces, en estos casos, vamos a optar por solo ofrecerle consejería individual. En esta también se irá avanzando, no es igual en todas las fases, entonces deben diferenciarse las estrategias y herramientas que se van a aplicar en cada momento, en cada etapa del cambio también, y según las necesidades del paciente. La retroalimentación también es personalizada, no es que tengamos una única consejería individual y que ésta se pueda extrapolar a todos los pacientes, no, no es así, sino que nuevamente todo muy contextualizado. Estas sesiones de consejería individual también se usan para revisar el tratamiento, las estrategias de afrontamiento del paciente, para abordar sus temores frente al cambio y para evaluar también sus necesidades y tareas. Entonces vemos que esto la hace una herramienta siempre transversal, siempre necesaria y que pues además va a ir evolucionando. También en esto profundizaremos en módulos posteriores, por eso acá es solo un brochazo. Dentro de los otros componentes que también van a ser útiles y necesarios, están las pruebas toxicológicas, la farmacoterapia, pues cuando sea el caso, siempre entonces la atención continua y toda esa parte cultural, social e integral en cuanto a la atención. Todas estas prácticas, entonces, como vemos, siempre deben estar basadas en la evidencia y esto requiere pues todo el proceso que sabemos basados en la ciencia, en la viabilidad clínica y financiera, en la experiencia que se tenga y pues esto es lo que nos lleva precisamente a que las podamos usar. Dentro de estas están diferentes terapias. Está la- Están las terapias cognitivo-conductuales, terapias de estimulación motivacional, manejo de contingencia, terapia de facilitación de 12 pasos, terapias de pareja y de familia. En módulos posteriores también habrá un mayor acercamiento a estas terapias. En cuanto a la farmacoterapia, también lo veremos en módulos posteriores. Aquí solo unos elementos generales. El tratamiento farmacológico lo que nos va a permitir es ayudar en la privación durante esa etapa aguda o en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces vemos que por esta razón no es de uso exclusivo, sino que por el contrario va de la mano con todas las estrategias psicoterapéuticas. em, lo que busca además es desalentar el uso de una sustancia y ayuda en la recuperación temprana y en la abstinencia. Entonces siempre usar con otros servicios. También es llamada la farmacoterapia como terapia o tratamiento asistido por medicamentos. Lo que busca es ayudar a mitigar esos síntomas de abstinencia o mientras ya se va a dar ese proceso de deshabituación en el consumo. Hay algunos medicamentos disponibles que vamos a ver en módulos anteriores, por eso aquí no nos detenemos en ello y nunca la vamos a usar como técnica aislada, siempre como parte del abordaje integral. Ya para cerrar este módulo y para llevarnos algunos consejos, algunos puntos generales, las intervenciones siempre deben promover el restablecimiento de los roles comunitarios, lo cual idealmente, pero no siempre, vamos a ver que hay casos muy específicos en los que esto no puede ser tan útil o tan benéfico para el paciente, pero idealmente involucrar a la familia, a otros actores, a otras personas de su red de apoyo o grupos que puedan ayudar en este proceso. Em,
siempre entonces vamos a partir de la reestructuración de la vida, entonces por esto todo el proceso debe estar centrado en el paciente. La terapia siempre se debe hacer de manera integral, nunca usar mecanismos aislados ni atenciones aisladas, y las estrategias de tamización son fundamentales desde la planificación del tratamiento. Muchas gracias por su atención. Espero que estos conceptos hayan sido de utilidad para ustedes y nos vemos en módulos posteriores. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.